Hola, soy Víctor Brosá y estoy aquí con John Guillaume. Hola. Un placer. Y vamos a hacer un programa juntos. Esto no es una entrevista, es una charla Sí. de los dos. Hemos querido hacer un programa relacionado con lo sagrado y con el poder creador, porque lo que nos ha conectado es precisamente esta visión sagrada, sí, que tiene que ver con la creación, donde él considera la terapia como eso, como un proceso de recrearse y de resolverse, ¿no?, a través del estado creativo. Bueno, para mí lo sagrado es fundamental. Es un desde dónde moverse en el mundo, en la vida, es tener en cuenta todo lo que somos, es reconocer la vida y reconocernos como sagrados, es reconocerlo todo como parte de eso tan grande. Y desde ahí moverse es otra historia, ¿no? El hacer sagrado todo lo que somos y todo lo que hacemos permite el recibir después eso de nuevo a nosotros. Estamos respirando todo el tiempo. La vida es respiración, es pulso, más que respiración es pulso, ¿no? Y obviamente es un pulso que se retroalimenta. Entonces yo suelto aire y tomo aire. Si yo suelto mierda, pues me comeré la mierda que suelto y al revés, ¿no? Entonces para mí entrar en la conciencia de lo sagrado es entender que somos creadores, que creamos nuestra realidad, que creamos nuestras creencias tienen que ver con lo que creemos. Y por tanto, si empezamos a hacer sagradas las cosas y lo que somos y lo que hacemos, automáticamente nuestra vida empezará a mostrar eso. Y claro, lo primero que necesitamos hacer sagrado es todo lo que detestamos de nosotros y detestamos del mundo. Y ahí entramos en el conflicto. ¿Cómo hago sagrado a un asesino, a un violador, o a mi potencial asesino o violador, o lo que sea? Porque si está fuera, está dentro. Y reconocer eso igual es lo más difícil. Y ahí entramos, ¿no?, en el tema de la creación. Equilibrarse y entrar en sagrado no es tan sencillo como ponerse unas túnicas, hacer unos rituales o hacer algo que supuestamente es sagrado, sino es entrar en la dimensión de lo sagrado desde lo más profundo, y eso no es tan así, ¿no?, como se cuenta. Sí, yo creo para mí que tiene dos cosas, dos tipos de creación. Tiene una creación inconsciente, y lo que hacemos la mayoría, es decir, que crea para mí todo mi inconsciencia, mi patrón, mi sistema de creencia. Entonces, cuando hablo de nuestro poder creador, me gusta hacer esta historia. Si cada uno miramos todo nuestro pasado hasta de aquí a nuestro nacimiento, si miramos la complejidad de nuestra vida, aquí tenemos una prueba del poder creador. Imagínate el poder que necesitamos para crear toda esta complejidad. Pero aquí creamos en la inconsciencia. Entonces, yo creo que la dificultad no es crear, es crear desde la conciencia. Y para mí aquí el sagrado nos ayuda. Porque para mí el sagrado, ¿qué es? Es conectarme a esta parte divina en mí, que está conectado más allá y con todos. Entonces, cuando yo puedo conectarme a esta conciencia, aquí yo puedo crear desde esta conciencia. Entonces yo puedo crear cosas que elevan la vibración, que elevan la conciencia, que ayuda al bien común. Y yo creo que aquí para mí tiene el vínculo entre el aspecto sagrado y el poder creador. Es decir, un poder creador en conciencia, pero ¿qué me permite de activar este poder creador? Es este espacio sagrado. Entonces, como dice, conectar al sagrado no es solamente hacer cosas o decir algo, pero yo creo que antes de todo es una postura interna. Es decir, yo puedo conectar al sagrado sin hacer nada, o yo puedo hacer muchas cosas sin no conectar al sagrado. Y entonces es lograr poner esta postura interna que me permite de conectar más allá de lo que yo soy, más allá de lo que yo conozco, más allá de lo que yo sé. Y yo creo que el trabajo es de lograr esta postura interna. Y yo creo que el acto creador, como dibujar, pintar o fabricar cosas, con una presencia a sí mismo, estoy totalmente presente a lo que hago, ayuda a generar esta postura interna de sagrado. No sé, cuando tú estás creando
un cuadro o algo así. ¿Cuál es tu estado interno en este momento? Antes de responderte, me hace mucha gracia que cuando hemos empezado a hablar de lo sagrado, además yo introduje desde donde lo sagrado representa reconocer todo eso que no queremos reconocer, interno y externo. El vecino empezó se oyó un taladro, ¿no? Sí. Estoy haciendo agujeros. Bueno, para mí todo lo que pasa son augurios, es simbólico, tiene que ver con lo que está pasando dentro. Además es pintor también. Y bueno, para mí es fundamental entender que cada vez que voy a crear algo, necesito ser uno con todo lo que existe. Reconocerme, ni por encima ni por debajo de nada, sino reconocerme y reconocer la vida como una unidad. Al mismo tiempo, sentir que soy algo separado en la percepción, que no significa que no esté unido a todo eso, y actuar desde ahí. Para mí eso es alinearme y para mí eso es reconocerme sagrado y reconocer sagrada la vida. Porque si yo me reconozco sagrado y los demás no estoy en estado de sagrado, aunque lo crean, ¿no? Sí. Estoy por encima. Y para mí eso es fundamental para crear cualquier cosa. El tema es que obviamente cuando me pongo a crear y tengo la conciencia de la importancia de la creación, se me activa eso. Cuando voy por la calle a veces no me acuerdo. Sería ideal, pero no me acuerdo. Sí. Entonces, cuando yo ahí tomo conciencia, hago mi marco de protección o hago lo que sea, ¿no? Para tomar conciencia de quién soy a la hora de crear desde ahí, lo que ocurre son sincronías. Explota la magia en todos los sentidos. Y eso le pasa a todo el mundo. Aunque sin darse cuenta, ¿sí? Sí. Puede ser, cuando uno entra en estado de sagrado y en estado de gracia, es decir, siente felicidad y armonía con todo se abre como una flor. Y lo que parecía un obstáculo se disuelve, lo que parecía, ¿no? Entonces me ocurre eso y pues de repente aparecen mensajes en las pinturas, aparecen estados y sensaciones que me liberan, que me sanan, que me acercan a mí, a resolver mis historias. Y yo creo que eso se usa actualmente muy poco, lo usan igual culturas iniciáticas, chamánicas todavía. Sí. Y en todo caso el arte y la creación se ha derivado hoy en día a la competencia, a la manipulación y la separación de lo sagrado, que es, bueno, yo soy lo sagrado y tú no lo eres. Y yo digo que esto es así y lo tuyo no es verdad, ¿no? Enfrentamiento, a guerra, lucha, alimentar todo eso y se hace desde los telediarios, desde las prensas, se usa el arte, la palabra, la escritura, las imágenes, para lanzarnos a la separación y a lo contrario, lo sagrado, y se usa lo sagrado desde estamentos religiosos para enfrentarse a otra cosa que dicen que es sagrada y que ellos no lo son. Por tanto, lo sagrado no está, aunque se vista de sagrado, ¿no? Para mí todo esto es lo sagrado y en la creación es fundamental para equilibrarnos. Porque si yo creo desde el punto de partida que estoy por encima o por debajo de ti, ya estoy creando eso. Y creo que es un movimiento que necesita hacer la humanidad, en donde el arte se quedó relegado a un mero entretenimiento, ¿sí? O a una distracción, cuando resulta que es la herramienta que nos permite gestionar eso. Y cuando yo veo a un terapeuta como tú, veo que estás creando desde el arte y reinventando e integrando desde lo sagrado. Lo veo por el desde dónde. Y bueno, y tampoco es que lo quiera juzgar o no, porque hay gente que está todavía en esa dualidad o en esa lucha, o yo en algunos momentos, tal vez también lo estoy, no, tal vez seguro. Y cada uno tiene su proceso, está bien también. Y creo que tiene mucho que ver también con el juicio y la culpa. No estar en lo sagrado se detecta porque estoy en juicio o en culpa, o por encima o por debajo. Así que bueno, es todo un camino que tenemos a nivel humano. Y no sé si es muy sencillo, pero a mí me estimula mucho alimentarlo. ¿Alimentar qué? Lo sagrado. Sagrado, sí. O sea, hacer sagrada mi vida y me doy cuenta de la dificultad. Es fácil cuando estoy meditando, pero cuando tengo un conflicto no es fácil a veces darme cuenta. Lo que pasa es que yo creo que la primera cosa que podemos hacer es de actuar de manera sagrada con lo más cosas posible. Yo puedo beber este agua como un vaso de agua, o yo lo puedo poner una intención sagrada. Yo puedo ducharme con una intención sagrada, cocinar con una intención sagrada. Y yo me he dado cuenta que haciendo eso me da alegría. Porque yo creo que cuando actuamos desde el sagrado tenemos la reconexión con nuestro ser,
profundo, espiritual. Y para mí la prueba de esta conexión es que tengo una alegría sin causa externa. Entonces, no tiene nada afuera que te da alegría, pero solamente estar en conexión contigo te da alegría. Para mí eso es un señal de la conexión. Y yo creo que cuando estamos en conexión con nuestro ser, el sagrado a la vez permite la conexión y la conexión genera el sagrado. Y para mí, cuando logramos esta conexión, tiene dos síntomas. El primer es una alegría sin cosa externa. Y la segunda es que no podemos sentirnos solos. Porque cuando estoy conmigo no estoy solo. Porque cuando estoy en esta conexión, estoy conectado con toda la vida, como le decía, esta sensación de estar conectado con todos. Y yo creo también que es importante de aceptar que eso puede estar muy sencillo. Porque yo creo que a veces lo que nos impide eso son dos cosas. La creencia que solamente algunas personas pueden hacer eso. Y es por eso que toda la religión te dice solamente el sacerdote puede conectar con Dios. Y la segunda es decir, pero necesito lograr un gran nivel de meditación. No, es mentira. Es mentira. Muchas veces utilizo esta frase en mis cursos de mi escuela, que para mí es fundamental. Es una frase de la Biblia que dice: cada ser humano es rey, sacerdote y profeta en su reino. Eso está escrito en la Biblia hace 2000 años. No soy rey del mundo, soy rey de mi universo. ¿Qué dice el rey? El rey dicta la ley. El rey dice, eso entra o no entra. En mi reino funciona como eso. El sacerdote está en conexión con Dios. Entonces, yo tengo el poder de crear mi universo y de elegir la ley con la cual mi universo funciona. Yo tengo el poder de estar en conexión directa con el divino, con la conciencia universal. Y el profeta para mí es el que tiene la capacidad de ver el futuro, entonces de elegir su futuro. Entonces, cada ser humano tiene este poder. Y yo creo que la sencillez es una llave. Para mí, cuando las cosas son muy complejas, estamos en una película de la parte mental, racional. Cuando entramos en sencillez, también es un síntoma del sagrado. Aquí entramos en cosas que nos conectan más allá de lo que podemos entender, pero tiene algo que pasa como sincronicidad. Claro, otro síntoma de la conexión con nuestro ser que genera el sagrado son la sincronicidad. Aquí, ¿cómo es ruido? Sí, eso justamente ahora el ruido, Sí, hace el ruido de una puerta, ¿sabes? Que es muy bonito. Entonces, sí, yo creo que no necesitamos muchas cosas, solamente una intención y aceptar sobre todo que puede estar sencillo de entrar en ese estado. Como lo dices, sostener este estado todo un día no es posible por el momento con nuestra conciencia, pero podemos más o menos lo hacer una vez, 2, 3 veces por día. Eso es genial, poder mantener eso. Yo pongo el ejemplo a veces de conducir un coche, ¿no? Es decir, igual no sabemos estar todo el tiempo sin el volante, sí, pero igual si salimos entramos, es esas películas antiguas, ¿no? Que iban conduciendo así, sí. El coche iba recto, ¿no? Bueno, el hecho de salir y entrar ya es un aprendizaje. El problema es cuando salgo de la carretera y me voy y luego me pierdo y no sé, que también puede ser una opción de volver y un camino de aprendizaje, pero digamos que uno es más feliz cuando se mantiene más o menos en el lugar en el cual elige, ¿no? Estar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo sencillo y lo sagrado van unidos. Y se nos ha hecho entender todo lo contrario. Sí. Es verdad que se sofistica cuando intento entenderlo con la mente, pero el corazón entiende lo sagrado. Una geometría sagrada, por ejemplo, el corazón la reconoce, no hace falta entenderla. Hace falta reconocerla y dejarse tocar por ella. Pero tratamos de comprenderla desde lo racional y ahí es donde se convierte en complicado. Para eso necesito muchos estudios. Pero bueno, esto lo saben, no sé, el que está en hemisferio derecho, ¿no? En algún momento sabe que cuando tienes un hijo, cuando te enamoras, no necesitas muchas explicaciones. Tú ya sabes en ese momento, ¿no? Así que para mí lo sagrado, yo creo que se ha
ha sido digamos, se nos ha dicho que era solo el terreno de unos cuantos, que ellos sabían mucho y podían dirigirlo, y entonces ellos se encargaron de dirigirnos hacia donde no nos convenía, ¿no? Entonces el tema es recuperar eso sin enfadarnos con esos estamentos. Esos estamentos han hecho su función, me ayudan a empoderarme. El tema es por qué necesito yo un intermediario, ¿sí? O por qué necesito yo una ley o un dogma para llegar a donde mi corazón llega. Y obviamente ahí yo puedo expresar y explorarme interna y externamente, y para eso tengo las manos, la danza, el movimiento, la respiración, la escritura, no sé, el habla, todo lo que sea expresarme, la respiración, creo que ya la dije, para explorar más allá de mí y de mi entorno. Y tengo la interacción con la naturaleza y con la vida, y en lugar, como dicen, propone el Feng Shui, que viene del I Ching también, toda esa cultura, el taoísmo también viene del I Ching. Al final se trata de comprender cómo funciona el universo, entender que soy parte de él, que yo también soy el universo, y danzar con él en lugar de que me dance o danzarlo yo. Además, si lo danzo yo voy a perder seguro, claro. Sí, yo creo que es importante que cada uno encuentre su puerta de entrada la más sencilla para el sagrado. Por ejemplo, para mí lo que me conecta de manera muy potente y fácil con el sagrado es la naturaleza. Cuando me encuentro en el bosque, o al lado de un río o del mar, tiene algo que se pasa. Yo creo que cada uno tenemos puerta de entrada más sencilla para conectar con este sagrado. Y yo creo que, como lo dice, el corazón lo sabes. Entonces, de manera intuitiva, sabemos cuál es la puerta de entrada para conectar a este sagrado. Y yo creo que no necesitamos aprender eso, pero reconocer, eso es un estado sagrado y yo lo puedo entrar desde aquí. Y cuando estamos en este estado sagrado, como dice, lo que es muy importante es salir de la dualidad. Yo rechazo eso, yo soy mejor que eso, pero integrar a la complementariedad. Yo no soy mejor que ti, tú no eres mejor que ti, somos diferentes, y nuestra diferencia va a traer riqueza para todos. Eso es muy importante, porque si no, voy a entrar en un estado sagrado desde dónde, que es el ego, entonces que es conflictivo, entonces no tiene sentido. Porque si yo hago eso, voy a crear conflicto, en vez de crear solución y armonía. Y entonces, para mí, mi creencia es que cuando me conecto a este estado sagrado, aquí en este estado estoy en conexión con el poder creador del universo. Y yo creo que después, también como tenemos una puerta de entrada que es más sencilla para cada uno, tenemos también cada uno una herramienta que es más sencilla para crear. Para ti es los cuadros, es el dibujo o la danza, y me da cuenta que para mí es la palabra. Para mí, yo tengo este vínculo con la palabra que hace que las cosas son mucho más sencillas para mí. Entonces yo creo que también cada uno de nosotros tenemos una ruta que es una herramienta para la creación, y yo creo que cada uno lo sé de manera inconsciente, entonces vuelve a tener conciencia. ¿Cuál es tu entrada más fácil para conectar a este sagrado? Y cuando está en este sagrado, ¿cuál es tu herramienta para expresar más sencillamente? Y para mí, una cosa es que te permite de saber que es tu camino, es el placer. Si toma placer a hacer cosas, es tu camino. Porque si no, es un rollo. Claro, lo contrario que nos han contado, ¿no? Sí. Es un problema. De hecho, por eso en el taladro, cuando volvemos a hablar de ¿no? Y para mí la clave está en integrar, ¿no? Lo que es, ¿no? Integrar y decir, bueno, es una señal de que estamos tocando algo importante, y automáticamente el taladro tiene un sentido, es sagrado también. O cuando estás en la ducha, ¿no? Y te quemas, pues lo que haces es poner un poco más de fría. Sí. O si es muy frío, un poco más de caliente, y entonces en lugar de estar en dualidad estoy en polaridad, y depende de mí. Sí. Ya no depende de factores. Y para mí esto del placer, yo hace mucho tiempo que lo estoy contando, y a personas que me conocen y lo saben, ¿no? Víctor, ¿cómo conecto con lo sagrado, con lo espiritual? Y digo, ¿qué es lo que más te gusta? Y meditar, no, lo que más te gusta a ti de verdad. Eso es. Comer pasteles, jugar a tenis, pues ahí.
en tu máximo placer, en eso que te gusta más, ponle la intención sagrada. Eso. Entiende que eso es una cosa sagrada tan importante como meditar. Eso es. Y automáticamente te será fácil, ¿no? De hecho, yo digo he inventado, porque yo no sé si existe, pero yo he inventado una forma de meditación activa, con movimientos de Qigong, de yoga, de terapias corporales, de muchas cosas que he integrado con mantras, ¿no? Le llamo terapia, esto es, es el método Synderesis, es una parte del método, le llamo meditación activa orgásmica. Qué bueno. ¿Sí? Se trata de hacer meditación activa fingiendo el orgasmo, o sea, actuando el orgasmo. Entonces, ves a todo el mundo haciendo sus movimientos, y los tengo así igual media hora, ¿sí? Y cuando llevan media hora así, se ríen, disfrutan y a veces sienten placer. Cuando el cuerpo reconoce el placer, relaciona el placer con cosas, entonces todo eso lo hago sagrado. Creo que la clave está en hacerlo fácil, sencillo, sí. Conectar con el placer sin pudor, sin culpa y permitirse y reconocer que ¿para qué voy a estar estudiando 1000 años una cosa cuando me sale fácil hacer esto? Eso es. Y al final el universo, ¿qué es lo que hace? El mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Eso y estamos intentando todo lo contrario, pero nos han dicho que eso no está bien, ¿no? Sí, nos han dicho muchas cosas. Que es un pecado, ¿no? Entonces vamos a castigar, que el placer es malo. Y también en este mundo que está demasiado en el cerebro izquierdo, yo me da cuenta que tiene una creencia, y la creencia dice la cosa siguiente: cuando es complicado, cuando te pide mucho esfuerzo, entonces lo que hace tiene valor. Pero si tú lo que haces no te pide esfuerzo y te gusta, no tiene valor. Y es el inverso, porque cuando una cosa no te pide esfuerzo y que te gusta, porque para ti eso te es fácil, porque aquí está expresando un talento tuyo. Entonces cuando el talento se expresa es sencillo, y entonces eso tiene mucho valor. Entonces un talento es un don inconsciente que tengo. Eso es una parte para mí de mi ser que se expresa. Eso tiene mucho valor. Sí, totalmente de acuerdo. Y una vez más, para mí todo eso tiene que ver con lo sagrado. Sí. Porque cuando nombramos arte sagrado, pones internet arte sagrado, ¿no? Hablas de lo sagrado, pues se relaciona con lo religioso. Al fin y al cabo, religar viene de unir, ¿no? Y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Con una forma de separarse del mundo, digamos, de lo mundano, para acceder a un estado cuando es que es aquí donde hemos venido a acceder a ese estado que ya somos. Eso es. Viviendo en nuestro día a día. Entonces no hay nada más sagrado y más espiritual que ir al váter, donde liberas y limpias para volver a poder comer, o ducharte, donde te limpias, o comer con tus amigos o con tus hijos y compartir una comida, o hacer cualquier cosa que, si se hace desde lo sagrado, deja de ser eso que se juzga, eso que genera culpa, eso que está bien o está mal, para ser eso que es. Y para mí eso es un acto creativo, en el estado en el que nos conviene crear. A micrófono cerrado hablábamos de la neurosis en el arte, ¿no? Cómo se alimenta el arte, la neurosis, ¿no? Usando en el arte y en todo, ¿no? Cuando en realidad con hacer sagradas las cosas tendríamos suficiente. Y no inventamos nada, esto lo dicen culturas muy antiguas. Creo que los sufís, entre ellos, entre otros, lo dicen. Pero claro, tomamos lo que ha hecho otro como el camino, ¿no? En lugar de entender que eso le sirvió a él, ¿no? Sí, yo creo que también con todo este rollo de programación de la religión y de muchas cosas, yo creo que ahora necesitamos un permiso de hacer lo que hacemos de manera espontánea, un permiso de reconocer lo que pasa dentro de nosotros. Y yo creo que es por eso que es muy importante que esta conversación o otra, que empecemos a hablar de lo que pasa de verdad en cada uno. Porque si nos da cuenta, para él funciona también eso, entonces yo puedo darme el permiso. Entonces yo creo que el hecho de compartir las cosas que podemos, nuestro proceso, es un permiso que nos puede dar a cada uno. Y yo creo que necesitamos eso, de recibir un permiso
porque estamos acostumbrados a tener deberes, prohibición, castigo. Entonces, claro, yo tengo derecho, no puedo, está bien, está mal. El permiso no libera. Claro, fíjate que cuando yo escucho mucho en la calle porque aprendo, escuchando aprendo. Yo que hablo tanto, trato de estar en silencio cuando estoy solo y escuchar cuando estoy en un lugar y oigo los no puedo, tengo que, no puedo, tengo que, no puedo, he de hacer, wow, ¿no? Y veo la esclavitud en la que nos encerramos solo con lo que nombramos, como nadie elige, ¿no? Elijo irme aquí, porque si eligiera no iría, pues no vayas. Ah, no, pero entonces me pasará esto, bueno, asume las consecuencias y entonces elige ir o no ir, pero elige tú. Y me doy cuenta, cuando hablabas de todo esto antes, claro, es que ya sentimos culpa por desear. O sea, yo voy por la calle, veo a una chica guapa, y si me activa el deseo simplemente de mirarla, de reconocer que es guapa, de ver qué me pasa a mí corporalmente cuando ya me siento culpable si estoy con alguien. O si tengo una creencia donde no debería de sentir eso, ¿no? Ya me siento culpable solo con... O sea, no acepto el deseo como algo que está en mí, que yo necesito gestionar. Y ya directamente me siento culpable por desear, por sentir, por experimentar algo en mí. Entonces ya mi cuerpo es un problema porque me hace sentir algo que no debería. Y ya tengo una carga, ¿no? Ya el cuerpo es el diablo, ya lo material es bestial cómo hemos llegado a bajar. Sí, yo digo que somos ángeles caídos que ahora vamos a tomar aire de nuevo, ¿no? Sí. Porque nos hemos convertido en ángeles caídos nosotros mismos al bajar tan ahí, ¿no? Y ahora el tema es tomar aire y decir, ya basta de esto. Y claro, el problema es que el aire lo toma la inconsciencia a su manera. Y claro, es un diablo que está encerrado, deseando destruirlo todo para salir. Y eso es lo que recibimos luego como espejo, ¿no? Sí, pero yo creo que en relación a lo que podemos sentir, yo creo que es muy importante de tomar en cuenta, ¿no?, que tenemos dentro de nosotros pensamiento automático, emoción automática. Significa que todo lo que pienso, todo lo que siento, no es yo que lo pienso, que siento. Es programación también. Entonces la primera cosa es, pienso unas cosas y puede ser la programación que piensa para mí. Siento unas cosas y puede ser la programación. La segunda cosa es, no es porque yo siento deseo para esta mujer que voy a acostarme con ella. Entonces, a menudo podemos tener la confusión que si siento algo, voy a actuar desde esta emoción. No. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, siento este deseo y que me asuste este deseo, ¿por qué? Porque pienso que voy a actuar. ¿Qué voy a hacer? Voy a reprimir este deseo. Claro. Y aquí, ¿quién tiene el poder sobre mí? Este deseo. En vez que si yo siento deseo y acepto de sentir eso sin juzgar eso, yo voy a manejar este deseo y después yo elijo si lo hago o si no lo hago. Entonces, una llave muy fundamental para manejar todas nuestras emociones dentro de nosotros es, yo siento un deseo, una emoción, cualquier cosa. La primera cosa es aceptar lo que siento sin juzgar. Y aquí yo puedo empezar a manejar mi mundo emocional. En la aceptación, ok, yo siento deseo, yo siento rabia, tengo derecho. Y no es porque siento rabia que voy a golpear a la persona, no es porque siento deseo que voy a acostarme con esta persona. Pero si yo acepto de sentir lo que siento, yo puedo manejar esta emoción. Bueno, y luego viene la segunda parte, que es ahí donde entra el arte ritual para mí, que es, tú puedes gestionar eso a través de representar simbólicamente aquello que necesitas sacar para que no te haga daño al hígado, al corazón, sin hacer daño a nadie, para bien de todos. Yo me libero de esto y luego yo lo hago mucho esto y ya tengo un conflicto con alguien, lo libero primero y luego voy a hablar con ese alguien. Sí, es fundamental eso. Para que no actúe el programa, ¿sí? Y normalmente se resuelven las cosas antes de hablar. Sí, a veces. Llegas con esa actitud sagrada, que al fin y al cabo es reconocerse y aceptarse, y se resuelve. Y a veces no hace falta jugar eso que el deseo te mandaba a jugar. Otras veces lo puedes jugar sin juicio, porque lo has elegido, hacerlo sagrado también, y de ahí siempre sale un aprendizaje sagrado. Me he dado cuenta que desde dónde, cuando es sagrado, es que hasta he tenido gente en consulta, obviamente no daré nombres, claro, está aquí, pero he tenido gente en consulta muy variopinta, que han venido a buscar, digamos, acompañamiento en temas relacionados con la gestión del deseo,
en donde yo les he dicho, pues si no puedes evitarlo, hazlo sagrado, y ya que lo vas a jugar, juégalo. Y lo que ha sucedido es algo mágico. Ha pasado algo distinto, diferente. Haya hecho o no haya hecho eso, ha pasado algo diferente. Sí, y el hecho de construir, de hacer ritual, es la expresión para mí sagrada del arte. Uh-huh. El arte nos permite de expresar, de poner en la materia, como dice la rabia o el deseo, y a partir del momento que voy a ponerlo en la materia, es una simbolización. Y mi inconsciente entiende lo que estoy haciendo, porque es el lenguaje del inconsciente. Pero lo que es interesante es que eso es mi símbolo personal. Entonces, si voy a crear la representación de mi deseo, es un símbolo personal, no es un símbolo de afuera. Entonces, mi inconsciente sé de qué estoy hablando. Entonces, aquí tenemos una potencial muy grande porque interactuamos directamente con esta parte muy fuerte. Por eso yo inventé o creé, o digamos acuñé el término arte ritual. No existía, se me ocurrió a mí decir arte ritual, que no existía como lo que yo quiero proyectar, que es, vamos a tomar el ritual, pero vamos a separarlo de todo lo que conocemos y vamos a entender que es un arte. Y es un arte de hacer eso que dices tú, eso mismo, ¿no? de permitirte vivir y expresar y recrear y experimentar aquello que es peligroso para mí fuera de este marco. Para mí. Entonces lo vivo aquí dentro, que estoy protegido, y al vivirlo lo puedo gestionar. Y luego tal vez lo pueda pasar afuera cuando sea capaz de gestionarlo adentro. Para mí el límite es lo masculino y la explosión creativa es lo femenino. Y yo creo que esa es para mí una de las grandes claves de lo sagrado. Lo sagrado siempre se mueve en ritual. Sí. Precisamente porque ese ritual sagrado permite traspasar aquello que luego puedo gestionar. Sí, aquí encontramos nuestro poder creador. Entonces, a partir del momento a través esta postura interna del sagrado, yo puedo ritualizar de manera sagrada, yo puedo empezar a manejar mi realidad. Y con un efecto muy poderoso, como dice el ejemplo de tu paciente, la persona, tú cuando habla de ti, dice, estoy haciendo eso, y antes de ir a ver a la persona, se transforman las cosas. Entonces, aquí tocamos el punto sencillo de aprender a crear nuestra realidad, pero eso necesita la conexión sagrada, desde donde que es para mi bien y el bien común, y confianza y tener confianza en lo que puede salir de mí y cómo yo puedo utilizar eso. Y tenemos cada uno este poder. Y lo que decías es muy importante, aprender a crear tu propia simbología, tus propios rituales. Siguen cayendo cosas. Sí. Una cosa, estamos tocando un tema importante seguramente, porque siempre hay mucha paz aquí, mucha tranquilidad. No es que no sea paz esto, pero es un movimiento... No, estamos hablando de crear nuestra símbolo, y hasta el momento se caen unas cosas. Y para mí eso es, cuando una cosa se cae, es una simbolización de una cosa que está resolviendo, es suelta, ¿sabes? Sí. Y entonces poner afuera con mi símbolo voy a manejar lo que me pasa dentro. La casa de Dios, la carta del tarot de Marsella sería la mansión de Dios, ¿no? La carta de la torre, ¿no? Sí, cae, sí. Que es precisamente, ¿no? Se cae eso y se está cayendo lo que sobra. Sí. Bien, pues eso, yo estoy convencido de que lo que has dicho tú es fundamental. Aprender cada uno a hacer sus propios rituales, crear su propia simbología y dar valor a los rituales que ya hace. Sí. O sea, eso ya es suficiente, no hace falta aprender. Puedes aprender de culturas porque te dan un referente. Pero siempre el referente es un referente, no es un dogma, una ley, es un referente. Yo creo que el hecho de aprender de cultura, en primer lugar, te da un permiso. Claro, también. Te da un permiso de, es posible, puede funcionar como eso. La otra cosa, hablamos antes de la estructura, es que el hecho de aprender te da una estructura que te permite de crear de manera más fácil. Pero la trampa es de quedar atrapada en la estructura, para no poner tu propia cosa, ¿no? Tu propia cosa. Y ahí está la creatividad, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo lo integro? Y me proyecto desde ahí. Es como, bueno, recibí esto de papá y mamá, ahora necesito honrarlo, expandiéndolo, a pesar de que la propia estructura se enfade cuando lo haga, Claro. que es parte del proceso de crecimiento.
Y ahí es donde muchas veces nos quedamos atrapados, ¿no? Anularé esto. Muchas veces nos quedábamos atrapados, así ya no nos vamos a quedar más. Sí, yo creo que la llave es el permiso. Tiene el permiso de crear lo que te permite de cambiar. Tenemos el poder de eso. Y ya. Bueno, en las iniciaciones normalmente dicen que hay un maestro porque el maestro es el que te da el permiso para ahora poderlo hacer tú. Y muchas veces los maestros lo que hacen es no dar permiso, ¿no? Es decir, no, sí, sin mí no puedes. La clave del maestro, el maestro de verdad, es el que te da el permiso, el que confía en ti, el que dice, tú estás listo, anda, date cuenta. Sí, el permiso, para mí la función del maestro es de permitir a la persona de llegar a un punto où ella no necesita del maestro. Y yo creo que lo más bonito sería que un maestro hubiera un momento en que se arrodillara ante el alumno y dijera, te reconozco como maestro. Claro. Gracias por lo que me has enseñado, eres libre, ¿no? Y no sé si se ve mucho esto. No sé. Nos encanta el pedestal de maestro, ¿no? Y nadie quiere bajar de ahí. Bueno, vamos a empezar bajando un poquito todos y... Fue un placer. No sé si quieres añadir algo más respecto a lo sagrado. No, yo creo que ya me encanta esta conversación y ya la idea fluía y ahora yo creo que ya, por hoy está bien. Está bien, ¿verdad? Pues nada, queríamos compartir una charla que podría haber sido privada, pues en abierto, para hablar de lo sagrado, que es lo que nos ha unido, su visión sagrada de la terapia y mi visión sagrada del arte, que al fin y al cabo es la misma cosa. Y creo que ha estado bien. Así que os lo entregamos para quien les sirva, no como dogma obviamente, sino como eso. Como otra posibilidad y un permiso. Sí, y reflexiones nuestras que te pueden servir o no en alguna parte y ya está, ¿no? Toma lo que te parece interesante para tocar, ¿no? Joan, ha sido un placer compartir contigo, gracias. Gracias a ti. Hago sagrado este momento también, sí. Y este vídeo, y gracias a todos porque si has llegado hasta aquí, es que quiere decir que te resuena todo esto y que lo estás aplicando, lo vas a aplicar y te va a ir bien con eso, seguro, te va a gustar. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Chao. Bien, súper. Sí, ¿no? Hey, despierta, llegó el tiempo del amor y en el campo de batalla ha nacido una flor. Oye, escucha, ahora puedes recordar y soñar la nueva vida que viniste a encarnar. Sueñan los profetas una nueva canción, donde hombres y mujeres abrirán el corazón. No crees más, dioses y diosas que te dirán lo que tienes que hacer. No inventes más noches de invierno donde el infierno lo genera el temor. Tu temor al amor.